Querida comunidad, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Probablemente todos nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar estas palabras que recién dije al iniciar una prédica en nuestra iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Puede ser que si el que predica se olvida de decirlas al inicio de la prédica, como me ha pasado alguna vez, nos parezca que falta algo, o puede ser que ni le prestemos mucha atención y las veamos solo como un simple saludo de inicio que suena algo poético. Sin embargo, no es casualidad que usemos estas palabras en nuestros cultos. Son palabras que han trascendido la historia de la iglesia y que pasaron de un saludo o una bendición del apóstol Pablo a los Corintios a formar parte de nuestra liturgia cristiana. Pero me pregunto, ¿qué tienen de especial estas palabras? ¿De qué nos habla este saludo que siempre repetimos al inicio de nuestras prédicas? Los quiero invitar a escuchar los versículos que inspiran la prédica de hoy y que se encuentran en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 13, en la página 1364. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 13. E invito a quienes puedan a colocarse de pie para escucharlo. Página 1364. Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todos los hermanos en la fe les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Que Dios bendiga en nosotros esta palabra. Amén. ¿Pueden tomar asiento nuevamente? Queda claramente en evidencia, ¿no?, que el texto de Corintios, de 2 de Corintios 13, es de donde se ha obtenido este saludo que usamos siempre al iniciar nuestras prédicas. Y este texto es muy especial, ya que se trata, como pueden ver, del final de la segunda carta a los Corintios. Y es la manera en cómo Pablo se despide de la comunidad que ha formado en esa ciudad, en Corinto. Y Pablo tenía una relación muy particular con ella. Les escribió 2 cartas, y sabemos que probablemente existe una tercera carta que no la tenemos con nosotros, para aconsejarles y exhortarlos a ser una comunidad que siguiera las enseñanzas de Cristo. Podríamos decir también que era una comunidad un tanto problemática y que debe haber causado un tanto de preocupación en Pablo, pero también era una comunidad al mismo tiempo diversa, dado por el contexto de puerto que era la ciudad de Corinto. Y por lo mismo también enfrentaba muchos desafíos en su convivencia. Algunos eran ricos, otros eran esclavos, algunos tenían origen griego, otros judío. Y todo eso llevaba, obviamente, a que en esas diferencias también pudieran surgir de repente algunos conflictos. Y en los capítulos anteriores a nuestros versículos podemos ver cómo existe esa tensión entre Pablo y su comunidad. Él se queja que ha escuchado comentarios por parte de algunos de que su ministerio está siendo como cuestionado. Algunos decían que él no era un verdadero apóstol, ya que no tenía visiones, ni siquiera el poder de hacer milagros. Además, para algunos su manera de hablar no era muy atractiva y su presencia era como media débil, humilde, y solo, según algunos, conseguía imponerse cuando escribía. Pero aún así, y a pesar de esas críticas que le hacen,
Pablo decide despedirse de una manera que rompe con el tono argumentativo de los capítulos anteriores, diciéndoles que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y este saludo de despedida de Pablo ha pasado a ser una parte importante de la tradición de la Iglesia cristiana. Es el saludo trinitario, ya que hace alusión a la figura de la Trinidad, a lo que celebramos, a la figura que celebramos en este domingo. Y hace 1700 años atrás, exactamente 1700 años, en el año 325 en Nicea, representantes de las diferentes iglesias cristianas comenzaron a elaborar la doctrina de la Trinidad, en lo que se conoce como el Concilio de Nicea, que eran una especie como de grandes reuniones donde los líderes de las iglesias se ponían, digámoslo así, de acuerdo sobre algunos asuntos de las iglesias. Y aquí discutieron sobre este tema, sobre la Trinidad. Es decir, que Dios es tres personas al mismo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que se expresa al mismo tiempo de maneras diferentes. Si bien esta idea de la Trinidad es posterior a Pablo, a unos por lo menos 300 años, 250 años, en Pablo ya vemos como luces de que Dios se manifiesta a través de diferentes personas, de diferentes maneras. Para muchos, y también me incluyo, hablar de la Trinidad parece algo un poco abstracto y complejo. Y tampoco pretendo elaborar aquí un ensayo de teología sistemática ni nada parecido. Todo lo contrario, me hago las siguientes preguntas. ¿Qué significa en nuestras vidas, para nuestras vidas, que Dios sea tres y uno al mismo tiempo? ¿Y a qué nos invita esta figura de la Trinidad? ¿Qué sentido tiene para nuestras vidas? Y cuando estaba preparando la prédica, pensaba, ¿qué es lo que yo, Carl, entiendo por Trinidad? ¿Y qué puedo decir sobre ella a la comunidad? La Trinidad, por un lado, significa relación. Es la idea de que Dios está en constante relación con su creación y con la vida. Tenemos un Dios Padre, creador del universo, y desde el cual brota el amor. Y es ese mismo Dios que también entra a nuestra realidad humana a través de Cristo Jesús, que nos muestra que la vida puede ser vivida en base a la gracia y a la misericordia. Y Dios continúa presente a través de su Espíritu, el que nos invita a vivir una vida de comunión entre todos los seres humanos y el mundo. Hoy celebramos también el Día del Padre. Algunos incluso me preguntaban si yo era padre al inicio del culto. Todavía no. Lo que nos lleva, este día del Día del Padre, nos lleva a pensar inevitablemente en la relación que tenemos con nuestras figuras paternas. Pero también es un día que nos puede invitar a pensar en nuestras relaciones con otros miembros de nuestra familia y, ¿por qué no, pienso, con nuestra comunidad? El viernes, mientras preparaba la prédica, escuchaba un podcast en el que entrevistaban a un psicólogo argentino, Matías Muñoz, quien se refería a cómo vivimos nuestras relaciones familiares y humanas en general. Él mencionaba que las relaciones son espacios donde por un lado sanamos y por otro lado sufrimos. Por un lado es muy probable que en nuestros entornos familiares hayamos vivido alguna situación de sufrimiento. Sobre todo cuando somos más jóvenes, estamos en esa tensión entre ser aceptados por nuestro entorno, queriendo recibir el amor de nuestra familia, de nuestro clan, de nuestro círculo, y por otro lado la búsqueda de ser nosotros mismos, aunque a veces no les guste del todo a nuestro entorno. Y muchas veces por querer ser aceptados es que dejamos de lado quiénes somos, ya que pensamos que no seremos acogidos si expresamos nuestros deseos o nuestras preferencias. Y recuerdo que, haciendo un poco memoria, que en mi familia pasó algo así un poco. Cuando salí del colegio no sabía muy bien qué es lo que quería estudiar. Y primero, algunos saben, y tal vez para algunos sea sorpresa, entré a arquitectura pensando que sería mejor, ya que era una carrera más reconocida y con más prestigio social. Eso pensaba yo, el Carl con 18 años. Pero nadie me cuestionó cuando lo hice. Pero luego, cuando me cambié de carrera a historia, muchos sí lo hicieron.
Recuerdo que algunos miembros de mi familia preguntándome por qué quería estudiar eso y qué es lo que iba a hacer luego de terminar los estudios, mostraban bastante preocupación. Y también recuerdo una pelea con mi abuelo sobre ese tema, bastante álgida. Sin embargo, y aunque esto me haya provocado algo de sufrimiento en ese momento por no tener el apoyo familiar que yo esperaba, busqué ser yo mismo finalmente. Y con el tiempo mi familia entendió mi elección, es lo que espero, y yo también comprendí su preocupación con la que ellos me miraban en ese momento. Con el apóstol Pablo, pienso, podemos decir que pasa algo similar. Pablo no estaba siendo aceptado por su forma de llevar su ministerio. Estaba siendo criticado por su manera de ser. Débil, humilde, no hacía milagros, no tenía visiones. Probablemente él también supo lo que significaba experimentar el sentirse rechazado por parte de su comunidad. Y aún así, y eso es lo que me impresiona, él desea que esa comunidad pueda vivir en el amor y la paz de Dios. Pablo decide que la relación con la comunidad debería mantenerse en una buena y sana convivencia, a pesar de esas tensiones. Y por más increíble que parezca, un científico chileno que probablemente algunos conocen, que falleció hace un tiempo atrás, Humberto Maturana, hace un acercamiento muy similar al de Pablo, cuando habla de mantener una buena convivencia dentro de una comunidad. Les voy a leer un par de líneas de lo que él escribe. Cuando hablamos de sociedad, lo que queremos es hacer referencia a un modo de convivir de una comunidad humana, donde las personas coordinan sus sentires, sus acciones, sus emociones, en un encuentro de convivencia, en un trasfondo de mutuo respeto. No hay convivencia social si no hay deseo de convivir en el respeto mutuo recíproco, en la convivencia colaborativa de quienes constituyen la vida en comunidad. Cuando leí esas líneas pensé, esto es Pablo. Luego del desencuentro con la comunidad, él no toma ninguna actitud vengativa o que busque la separación de la comunidad, sino que él tiene una actitud más bien colaborativa, de seguir construyendo una comunidad en conjunto. Y él tiene el deseo de convivir en ese respeto mutuo. Pienso yo que Pablo es muy actual en ese sentido, o tal vez Maturana solo tomó algo que ha visto en el comportamiento social a lo largo de la historia, ¿no? Y por lo mismo no es casualidad, creo yo, que Pablo se despida de la comunidad de los corintios haciendo mención a la Trinidad. La Trinidad expresa diversidad, diferentes formas en las que Dios se expresa en el mundo. Y pienso en la Trinidad como una familia también. Es la expresión diferente de cada una de sus personas, pero que viven en comunión, aún siendo diferentes. Y de esa comunión, como dice Pablo, nacen el amor, la paz, la alegría. Les invito así a que podamos vivir el espíritu de la Trinidad en nuestras vidas, en nuestras relaciones personales y en nuestra comunidad también. Que podamos encontrarnos en la expresión de nuestras diferencias, pero que esa expresión sea siempre en comunión y en una buena convivencia. Que así podamos vivir en alegría, en paz y en el amor de Dios. Y que así la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.